En el mundo de las ventas, y en los otros sectores creo que pasa lo mismo, hablaré de las ventas como ejemplo, porque no puedo poner 14 ejemplos distintos. Lo primero que necesitamos saber es cuánto rato necesito. Las ventas salen evidentemente de las entrevistas, no salen de que yo he ido, salen si me entrevisto en la persona que decide. ¿Estáis de acuerdo con eso? Bien, entonces, para hacer una entrevista, cada persona necesita una unidad de tiempo distinta, porque somos distintos. Yo para hacerlo bien necesito 20 minutos, yo necesito media hora, otro necesitará una hora. Da igual, lo que sea, una unidad de tiempo. Si la entrevista manda el cliente, te puedes encontrar una persona que no para de hablar y te tiene 2 horas, que te va a mostrar la fábrica, te va a enseñar todo, te va a tener ahí 2 horas y te va a desorganizar la jornada. O te puedes encontrar una persona de estas que van a saco y en 3 minutos te despacha. ¿Estáis de acuerdo? Pero si llevas tú el control de la entrevista, si tienes un sistema propio, si llevas tú el control y está bien diseñado, siempre te va a durar más o menos lo mismo. No habrá una gran diferencia. A esta unidad tiempo hay que sumarle el tiempo medio de desplazamiento. No es lo mismo que te muevas en una ruta por los pueblos que no que estés en Barcelona, en una zona geográficamente muy compacta. Y un periodo de tiempo de cortesía por si te hacen esperar. Si no has concertado, todo lo que te hagan esperar te lo has ganado a pulso. ¿Me explico? Así que las entrevistas, si queremos que nos atienda la persona que decide, hay que darle una razón para que nos quiera recibir. ¿De acuerdo? Hay cosas que no os podré explicar aquí en 4 horas. De todas maneras, al final de todo, vamos a hacer un plan de acción y la hoja de Excel que os vamos a regalar es muy compleja, te hace el café con leche, ¿de acuerdo? Y como es compleja, el que necesite más información, en el libro lo explico, todos los detallitos. Si alguno necesita, que dices, yo Jordi, que yo no estoy ducho en ese tema y me liaré, pues bueno, ahí lo explico todo. Lo tenéis aquí y si no, tengo una versión gratis en PDF. Me lo pedís y os lo mando en PDF, os lo mando gratis. Esto los tengo que comprar. Aunque sea el autor, los tengo que comprar. Entonces, vamos a ver lo que tenemos aquí. Vamos a suponer que un vendedor necesite, sumando esos 3 criterios, la entrevista propiamente dicha, el desplazamiento y una espera de cortesía, no más de 5 o 10 minutos, a menos que te lo justifiquen, ¿de acuerdo? Entonces, supongamos que esos 3 conceptos me dicen que necesito 1 hora. Muy bien. Si yo necesito 1 hora, de las 8 horas de la jornada, el 80% de la jornada, o sea, sí, más o menos 6 horas, quiere decir que el ideal serían 4 entrevistas en ese caso. ¿Se entiende el concepto? Si hago más de la cuenta, si el ideal son 6 y hago más de la cuenta, las haré mal, no las que pasen de 6, sino todas, porque no caben allí. Tendré que ir a saco, soltaré el rollo y me iré y el cliente no se habrá enterado de nada. Pero os vais a encontrar que los vagos te van a decir, yo prefiero hacer pocas y buenas. ¿Habéis oído eso alguna vez? ¿Sí? Pues le dice, si eres capaz de hacer las buenas, ¿por qué caray haces pocas? O es un vago o ya gana demasiado. ¿Me explico? No se trata de hacer pocas o muchas, se trata de hacer las que son ideales. Pero, ¿qué nos dice la realidad cuando analizamos nuestra realidad? Antes a uno de vosotros les decía, anota lo que tú crees que haces cada día en una hoja. Lo metes en un sobre, lo cierras y lo guardas en un cajón. Y durante una semana lleva un registro de la realidad. Un carpintero hace 2000 años decía, la verdad os hará libres. Claro que la verdad a veces no nos gusta. A eso lo clavaron en una cruz hace 2000 años. Pero os daréis cuenta de que estaréis dedicando mucho tiempo a cosas que no teníais que haberos dedicado y cosas que teníais que haber hecho no las habéis hecho. Y evidentemente algunas que sí. Pero eso os hará dar cuenta de cuál es vuestra realidad. ¿Correcto? Bien, ¿qué vemos cuando analizamos ese primer parámetro? Si analizamos este primer parámetro, pone total intentos aquí. Arriba,
tipos de trabajo, total de intentos. ¿Qué es el total de intentos? Es el número de sitios a los que hemos ido. Imaginaros que el ideal eran 6. ¿Y qué vemos aquí? El día 1, 10, 12, 3, 6, 9, 5, 8, 3, 11, 3, 13, 3, 6, 9, 6. Esos, si os fijáis, veremos que realmente esta persona en esta semana solo trabajó bien un día. Aquí más o menos podríamos aceptar el de 5, otro un día más. Aquí 2 días. O sea, la mayoría de días están perdidos. Ha trabajado como un burro, exacto, como un burro. ¿Me explico? Y lo malo es eso, lo malo de esto es que ha quemado el mercado. Ha quemado ventas posibles. Vale. ¿Qué pasa también? Podemos ver que los lunes hace la mitad de lo que tendría que hacer. ¿Puede ser que los lunes trabaje menos? ¿Qué opináis? El lunes la mitad. Y el viernes la mitad. 2 mitades entre 5 días es un día perdido. De 5. Ese es un 20, un 25% de opciones perdidas, ¿o no? Solo controlando esto. No estoy hablando ya de los ritmos de los días que está trabajando mal. ¿Y dónde tenemos que meter la presión? No en el resultado. Si metéis la presión en el resultado, todo serán excusas. Si me pones la presión en el trabajo, no hay excusa. O lo haces o no lo haces. No puedes decir que el mercado está mal, que el precio es caro, que mi jefe es una mala persona. No tienes excusa ninguna si no has ido. ¿Se entiende? Una vez tenemos eso arreglado, ¿cuál es el próximo tema que vamos a analizar? Las visitas fallidas. ¿Qué quiere decir visitas fallidas? Visitas a las que yo he ido y no he podido hablar con la persona. ¿Interviene eso los precios? ¿Interviene eso? No. Lo único que interviene en eso es que sepa o no concertar la entrevista. Podemos saber, si tú tuvieras que ir a cazar, estuvieras en la selva y solo tuvieras 6 balas, 6 cartuchos, ¿dispararías a cualquier gorrión que pase por ahí? ¿O te asegurarías de tenerlos por si acaso? ¿Me entendéis? Solo tienes 6 cartuchos diarios, o 2 o 4, o los que sean en tu caso. Solo tienes estos. Solo tienes 24 horas al día. De cómo te las gastes, cómo las utilices. ¿Qué pensaríamos de un financiero que no sepa administrar su dinero? ¿Qué pensaríamos? ¿Y qué pensaríamos de una persona que no sepa organizar su vida? ¿Qué pensaríamos? ¿Qué pensaríamos de alguien que te pasa de las horas que está despierto o despierta, la mayoría de horas la pasa en el trabajo y es un viva la Virgen? Es lo mismo. ¿Por qué trabajáis? ¿Por qué trabajáis? Porque queréis tener unos resultados, ¿no? ¿Sí o no? Hola, ¿estáis ahí? ¿Sí? Y los resultados que queréis, si lo pensáis bien, serán porque queréis tener un cierto nivel de calidad de vida. ¿Sí o no? En lo que cada uno entienda por calidad de vida. Y es honesto eso, para vosotros y las familias o las personas que vosotros queréis. Muy bien. ¿Y a eso le dedicáis cuántas horas? Los silencios hablan, ¿eh? Demasiadas. Bien. De la mayoría de horas que estáis despiertos, los dedicáis al trabajo, yendo hacia el trabajo, viniendo del trabajo o pensando en el trabajo. ¿Sí?
¿Cuántas horas dedicáis cada día a pensar cómo mejorar los resultados? 0. ¿Dónde está el problema? ¿En falta de tiempo o en el uso que hacemos? Después está ya otro tema, que son unas tareas son más rentables que otras. Ahora veremos eso. Si la persona puedo aceptar que alguna vez no le han recibido. Lo puedo aceptar, no pasa res. Pero si hay demasiadas, son 2 motivos. O no concerta las entrevistas, se presenta allí por el morro, como los chapuceros de antaño. Hola, buenas, pasaba por aquí y me he dicho, voy a ver a ese imbécil si le vendo algo. Así van, muchos, Y llegan allí y le sueltan el rollo a la secretaria, alguien que no decide, y ni siquiera se preocupa después a ver qué pasó. O dejan un catálogo, o van a recoger una tarjeta. ¿Os suena de todo eso? O no los concerta o no sabe concertar. ¿Sabéis que se puede saber quién va a comprar antes de visitarlo con más del 95% de acierto? ¿Qué tal? ¿Qué tal, señores de los talleres, si estás ahí de brazos cruzados porque hay un bajón en la facturación? ¿Puede ser eso, que haya temporadas que no entra la gente que debería entrar? ¿Pasa eso? ¿Sí? ¿Y qué haces allí? ¿Qué haces allí como un giliportas esperando a ver si llueve? ¿No hay gente que tiene flotas? Hay gente que tiene flotas. Hay compañías de transporte, hay ambulancias, hay gente que tiene coches para el personal, ¿sí o no? ¿Y no podemos ir a verlos? ¿No podemos ir a verlos y decirles que hacemos el mantenimiento? ¿Y qué puede pasar si vas? No lo sé, pero te diré lo que pasará si no vas. Que tendrás que cerrar. Hay 2 maneras de subir a un roble. Elegir el roble. ¡Hostia, qué roble! Hay que ir hacia allí, hay que trepar, hay que correr el riesgo de caerse. Y hay otra manera, que es plantar una bellota, poner el culo encima y esperar que crezca el roble. Esa segunda no te la recomiendo. Esa segunda no te la recomiendo. Bien, ya tenemos el ritmo de trabajo. La persona hace lo que tiene que hacer, apenas alguna ocasionalmente de que no nos reciben, pero estamos trabajando en ritmo. Cuando entramos en ritmo, trabajamos en ritmo, entramos en armonía, que digo yo. Las entrevistas que podemos hacer con un cliente básicamente son de 3 tipos. De primera vez, ya lo dice el nombre, es la primera vez que no que voy, sino que me entrevisto con la persona con la que quería hablar. De seguimiento, que es la segunda, la tercera o la 2000 hasta que lo consiga. Y las de mantenimiento de cartera. ¿De acuerdo? ¿Cuánto vale una entrevista de primera vez? Poco. Si eres un crack, en España y los países que yo conozco unos cuantos, el ratio de efectividad de los crack se mueven entre 3 y 5 entrevistas para hacer un cliente nuevo. Los buenos vendedores están en un ratio, depende de los sectores, pero están en un ratio entre 5 y 8 entrevistas. Los del montón, entre 8 y 12. O sea, la media es 1 en 10. ¿Vale? Entonces, si hacer una venta te supone 10 entrevistas, o hacer un cliente te supone 10 entrevistas, si dividimos lo que nos genera un cliente, dividimos por 10, sabremos cuánto vale la hora. ¿Sí? Las entrevistas de seguimiento, de cada 10 se cierran 5. Eso es un 500% más de valor con el mismo tiempo.
Los que tenéis vendedores, ¿queréis coger un enfado guapo? Mirad el fichero del vendedor. Y veréis cosas muy curiosas en el fichero. En una ficha que pone, muy interesado comprará. También pone, gilipollas integral, a veces. ¿Eh? Este es un no sé qué. Oye, si es un no sé qué y no le has vendido, ¿cómo te llamo a ti? ¿Vale? Pero lo que me interesa es que en muchas fichas de estas pone, muy interesado comprará, y se supone que al cabo de unos días esa persona tiene que haber comprado, o en la ficha tiene que poner el por qué no compró. ¿Sí? Pues no. No pone nada. Se le ha olvidado. Ha calentado el puchero y otro se va a comer el cocido. Ha hecho todo el trabajo y faltaba solo un empujoncito, que lo quería pensar o lo que sea, un empujoncito pequeño, y ¿sabes quién se lo va a comer? La competencia. Porque como tú lo vas a dejar enfriar, va a llamar a tu competencia y va a decir, oye, que han estado aquí los de tal sitio y me han dicho que me van a hacer esto. ¿Sabes qué tiene que hacer la competencia? Decir, pues yo también. Y tú has hecho todo el trabajo para la competencia. ¿Os suena eso? Donde está el dinero gordo, lo veremos después, donde está el dinero gordo es en hacer un buen mantenimiento de cartera. Vamos a verlo un poquito después esto. Dentro del mantenimiento tenemos tres tipos de clientes. Clientes A, clientes B y clientes C. Cuando hagamos al final de la jornada, hagamos el plan de acción, veremos que decidiremos cada cuánto tiempo queremos, cuántas veces al año queremos visitar a un tipo de clientes, cuántas veces a otro tipo y cuántas veces a otro tipo. ¿De acuerdo? Y lo que vamos a hacer en esa hoja de diagnóstico, en esa parte de diagnóstico, lo que vamos a hacer es centrarnos, asegurarnos que las tareas más rentables se hacen. ¿Se entiende? Que las más rentables se hacen. Las entrevistas de primera vez y las de seguimiento, vamos a ver que tiene que haber un equilibrio entre unas y otras. Si hay más de primera vez que de seguimiento, vais a ver que la eficacia cae en picado. Y si hay más de seguimiento que de primera vez, la eficacia cae en picado. Si no haces seguimiento, estás trabajando para la competencia. Pero si tú estás ahí haciendo mucho seguimiento y pocas de nuevas, vas a aburrir al cliente. De hecho, son 2 décimas más las de seguimiento que el equilibrio perfecto. Más las de seguimiento que las de primera vez. Pero como punto de referencia, mitad y mitad. Y lo vais a observar eso, si tenéis eso. ¿Qué tendremos también aquí? Podemos tener todo eso bien, pero no hay clientes. ¿Qué nos está diciendo eso? Que no sé cerrar la operación. Entonces tengo que analizar cómo estoy haciendo la entrevista y cómo se contestan las objeciones. ¿Alguno de vosotros que haya salido a la calle a hacer ventas? ¿Hay varios? ¿Sí? Muy bien. ¿Os dicen los clientes a veces que lo quieren pensar? Cuando visitáis a uno por primera vez, ¿os dicen eso? ¿Sí? ¿Sabéis cada 10 cuántos dicen que lo quieren pensar? ¿De media? Pocos o muchos, de 10. La mayoría. De cada 10, 8. Uno dice sí, uno dice no y otros dicen ni. Sí, pero no, no, pero sí, lo quiero pensar, lo quiero estudiar. Es la objeción más fácil de responder. Se cierran prácticamente todos. ¿Qué pasa si una persona que de cada 10 cierra uno? De esos 8, le enseñáramos a cerrar uno más. ¿Qué pasaría? Que doblamos con los mismos costes. ¿Y qué pasa si cerramos los 8? ¿Qué tal? Vamos bien, ¿no? Después cuantificaremos eso en dinero, ¿eh? ¿Te dicen eso, que lo quieren pensar? ¿Sí? Alguien que le preocupe eso, va, que os los voy a regalar eso. Hola, uno solo, va. ¡Ey, hola!
¿Qué os pasa? ¿Tú? Venga, va. ¿Cómo te llamas? Tony. ¿Tony? ¿A qué te dedicas, Tony? Yo tengo una óptica. ¿Una óptica? Bien, bien, bien. Tenemos experiencia también en el sector. ¿Eh? ¿Qué te dice la gente? ¿Que lo quieren pensar? Cuando estás haciendo un... Bueno, claro, a mí me vienen, yo no voy. Claro, pero para caso lo mismo. Sí, sí. Tú te ahorras, tienes la ventaja que no te hace falta concertar entrevistas. No. Pero a veces puedes ir a un geriátrico o mandar a alguien allí, ¿a que sí? Para los audífonos sobre todo, ¿a que sí? ¿A que sí? ¿Bien? Muy bien. Y lo quieren pensar. Yo ahí no sé, a veces no sé cómo contestar. Pues yo te lo digo. Yo lo que alguna vez pienso A ver. es decirle qué se quiere pensar o me parece un poco agresivo. No. A ver, espera, no confundáis, no hay que ser agresivos. ¿Alguien de vosotros ha ido a pescar en caña alguna vez? ¿Sí? ¿Se puede pescar un pescado grande con un sedal delgadito? Claro que sí. Se puede, sin tirones. Si pegas tirones se rompe. Pero si dejas ceder el cable, si dejas ceder el sedal y vas recogiendo y dejas ceder y vas recogiendo, mantenemos el contacto, pero no hace falta presionar. Pero una cosa es presionar y otra cosa es dejarlo suelto. ¿Me explico? Si dejas el sedal suelto, pega una voltereta y se quita el anzuelo. Pues si lo mantienes un poquito solo, ¿eh? En ortodoncia, los que hacen la ortodoncia, vuestros hijos, si alguien no los habéis hecho, cuesta una pasta eso. ¿Eh que sí? Y cuesta una pasta porque antiguamente se movían los dientes con tornillos, microtornillos que apretaban y los movían. Ahora se hace con una aleación de zinc y titanio, que es un alambre con memoria, y es un trozo de alambre. O sea, coste cero. Y además te cobran el doble porque hacen el trabajo en la mitad de tiempo. ¿Por qué? Porque antes con los tornillos tenías que ir a apretar, y apretaba mucho y luego se iba aflojando. Esto es una presión que no la notas continua las 24 horas del día. Es eso, un contacto pero sin presionar. Lo quiero pensar. Vamos a ver dos ejemplos. Cuando es un rústico, un paisano, un particular, ¿se entiende? Un rústico. O cuando es un directivo. Cuando es un rústico le decimos, me encanta que me digas eso. Porque si lo quieres pensar es porque tienes algo de interés, ¿verdad? Lo pillaste. ¿Qué te va a tener que decir? O que tiene interés o que te ha engañado. ¿Estamos de acuerdo? Y nadie te va a querer decir que te ha engañado. Te va a decir, no, es interesante, lo veo. Si lo ves interesante y lo quieres pensar, es porque hay algo que no está claro, ¿cierto? Si no, ¿qué caray va a pensar? ¿Me puedes decir lo que te preocupa para que te lo aclare? Y así, cuando te lo pienses, si decides que sí, sepas a qué dices que sí, y si decides que no, sepas a qué estás diciendo que no, te va a tener que decir cuál es su miedo. ¿Estáis de acuerdo? Entonces le haces una pregunta de cierre, dices, si resolvemos eso de manera favorable para ti, ¿cerraremos el trato? ¿Qué tal? ¿Qué pasa cuando es un directivo? Haremos lo mismo. No se lo espera. Me encanta que me digas eso. Eso dice mucho en tu favor. ¿Qué pensarías de un directivo que tome decisiones a la ligera? Un directivo no puede decir que sí a cualquier cosa, sobre todo si el dinero no es de él. ¿Le estoy dando la razón? Claro. No puede decir que sí a cualquier cosa. Va a decir, claro, me tengo que asegurar. Perfecto. Pues de la misma manera que te tienes que asegurar antes de decir que sí, también tienes que estar seguro antes de decir que no. Toma, cierre. ¿Me puedes decir lo que te preocupa para que te lo aclare? Y así cuando te lo pienses, si decides que sí, sepas a qué estás diciendo que sí, y si decides que no, te va a tener que decir cuál es lo que le preocupa o va a quedar como un idiota. ¿Se entiende? ¿Tiene sentido? Después está cuando tienen que pedir permiso a una central o lo que sea, pero esto ya no os lo voy a contar, porque si no, nos meteríamos en otra rueda. ¿Tiene sentido eso? ¿Podemos cerrar alguno de los que se escapaban? ¿Sabéis qué pasa ahora? Nada. Como dice que lo voy a pensar, el vendedor ya se va. Por ahí se escapan así de grande el agujero. ¿De acuerdo? Muy bien. Después también tenemos
Si no hay cierres, tenemos el problema en el cierre. Esa es una. Después está el precio, yo tengo mala información de vosotros, o estoy muy contento con el otro, o me lo está haciendo mi cuña. ¿Cuántas son? 4 o 5. No son más. Se pueden aprender. ¿Estáis de acuerdo? Bien. El problema no es lo que va a costar aprenderlas, el problema es lo que te está costando no saber las respuestas. Esto tiene una parte importante abajo. Abajo están los resúmenes. Y eso es una tabla de equivalencia que me dice que por cada... Aquí puedo notar, si en vez de hacer clientes son ventas, y aquí sí son presupuestos. Presupuestos solicitados, presupuestos aceptados. Abajo tengo una tabla de equivalencias que me dice que por cada 1.000 euros vendidos, o por cada millón, o por cada no sé qué, o por cada cliente, son tantas entrevistas de estas, tantas de estas, tantas de estas. ¿Se entiende? Entonces, cuando hago un plan de acción, sé cuáles son las acciones concretas de cada persona que tiene que hacer por cada cliente o por cada cifra de vendida. ¿Se entiende? Si no, ¿cómo haces un plan de acción? Si no sabes qué acciones son las que producen los resultados. Los tuyos, no los del vecino. ¿Tiene sentido esto? ¿Qué más te permite eso? Saber exactamente dónde estás fallando y qué es lo que tienes que corregir. Sí, la dificultad está en hacer los diagnósticos, chicos. No en resolver el problema. En saber hacer el diagnóstico. ¿Los cristales los tallas tú? No, pero tú haces el diagnóstico, ¿sí? Y después, una vez hecho el diagnóstico, ¿a qué es fácil hacer el cristal? Pero si fallas en el diagnóstico, al paisano, ¿dónde tienes la óptica? En Hospitalet. Después te contaré algunas cositas del sector óptico tuyo.